Bien, vamos a continuar con nuestro recorrido por el Catecismo de la Iglesia Católica en esta serie que se llama Católicos con Doctrina. En esta oportunidad, pues los literales o numerales que vamos a reflexionar, del cual vamos a aprender juntos, es el 80, 81 y 82. En ello vamos a ver la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Un punto muy importante y que diferencia las denominaciones cristianas no católicas con la nuestra, con la católica, porque hay denominaciones cristianas que dicen que todo lo que esté fuera de la Biblia no tiene nada que ver con Dios o no es enseñanza de Dios. Nuestra fe enseña que hay dos fuentes primarias de enseñanza, que es la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. De hecho, si nos sentamos un minuto a pensarlo, tiene mucho sentido, porque la palabra de Dios, sobre todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, nace primero de la prédica oral, de la vivencia en comunidad. Y de esa experiencia también hubo cosas que, si bien no quedaron reflejadas en la Escritura, pues fueron de gran ayuda para impulsar la evangelización de los primeros cristianos, la transformación, ese encuentro que se le llama encuentro querigmático, el querigma, que es el anuncio, el primer anuncio de la palabra de Dios, el primer encuentro con Jesús. El numeral 80 dice una fuente común. Entonces la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden al mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos por siempre hasta el fin del mundo. Esto es cierto. De hecho, ese vínculo entre la tradición y la palabra precisamente tienen como nexo común es a Jesucristo. Los apóstoles predicaron eh, en muchos lugares, enseñaron muchas cosas que sería quizás muy ingenuo pensar que solamente llevaban una Biblia debajo del brazo, porque además en ese tiempo lo que existía era la Torá, era el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos. Muchos de los escritos que se fueron desarrollando a lo largo de nuestra era cristiana, pues se dieron inclusive posterior a la muerte de muchos de los discípulos. Entonces, la fe tuvo un fundamento en la tradición oral. En esto que estoy haciendo yo y que también yo lo he recibido de otros, de sacerdotes, de amigos, de catequistas, de gente de fe, que es cuando se sientan a hablar contigo y reflexionar, pues cosas que tengan que ver con la salvación y con la conversión de nuestras almas. En el número 81 nos dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, ahí lo que nos está diciendo es que no es que Dios agarró una hoja y escribió él, tampoco hizo un dictado. Se habla de una inspiración. A los textos sagrados, a los escritores sagrados se les llama agiógrafos, que son las personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Quienes hemos tenido en algún punto experiencias de estar en retiros, evangelizar, a dar charlas, sabemos que inclusive hay momentos donde nos llegan ideas, pueden llegar ideas muy bonitas, palabras, frases, enseñanzas muy bonitas, no preparadas, pero que sin embargo uno se las atribuye, y yo en eso creo firmemente, al Espíritu Santo. No es por bien de uno, no es porque uno sea muy inteligente, es que literalmente el Espíritu Santo anda atento a todo aquel que quiere servir en su causa, a la causa de Dios, de la Santísima Trinidad, y pues nos inspira y nos acompaña. Continúa el texto diciendo, en cuanto a la tradición, recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en la predicación. Esta es una de las principales labores de los sacerdotes, cuando en las homilías, luego de la lectura de las palabras, de las lecturas de la Biblia y especialmente del Evangelio, pues ellos nos invitan a hacer una reflexión o a escuchar una reflexión en torno a la palabra de ese día. Por cierto, el Papa Francisco recientemente orientaba o invitaba a los sacerdotes a no hacer homilías muy extensas. Él habla de 8 minutos. Yo mismo, quienes han tenido la oportunidad de seguir mis audios o los videos,
pueden irse dando cuenta cómo he hecho esfuerzos, porque no es fácil, de recortar tiempo, de tratar de hablar en menos tiempo el mismo mensaje. Y bueno, sí, va siendo un poquito más óptimo el tiempo de las personas. A veces una persona no tiene la disposición, aunque tenga las ganas, pues no cuenta con la disposición de estar 30 minutos, que eran mis audios iniciales, 30 minutos, 27 minutos escuchando algo. Entonces hay que tratar de ir pues siendo concretos y no querer dar todo en un solo momento. Por eso también los podcasts o este tipo de series pues te permiten ir poco a poco, sin apuro, avanzando en los contenidos. Finalmente, el numeral 82 nos dirá: de ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Bueno, fíjense cómo, para terminar este episodio, efectivamente la iglesia, dentro de sus enormes gracias y funciones, está pues en confiar que lo que en ella está depositada es verdad. Santo Tomás de Aquino, hay una historia que él tenía con uno de sus discípulos, por así llamarlos, aprendices, que es una historia que tiene todo un contexto, pero lo que quiero centrarme es en el mensaje. Él le enseñaba a este discípulo que la Iglesia Católica no era no era la dueña de la verdad, sino que estaba poseída por ella, lo cual le da una mayor importancia a ser fieles al mensaje sin alterarlo. Es, por ejemplo, lo que ocurre, yo lo comparo mucho con los bancos. Los bancos reciben dinero de todo el mundo y su principal función es garantizar que cuando el cliente necesite de manera parcial o total su dinero, aquí está, e inclusive hasta con intereses. Lo que no puede ocurrir en un banco es que tú vayas y el dinero ya no esté, lo usaron en algo sin pedirte permiso, te comprometieron en algo que tú nunca probaste con tus recursos, porque eso sería romper la confianza y la fidelidad que requiere administrar bienes ajenos. La iglesia es una gran administradora de sacramentos de lo revelado, y por ello lo que más exige nuestro tiempo es la fidelidad a ese mensaje. Dios ha querido que fuese ese y no otro, lo que está revelado en la tradición, en la Biblia. Por eso es importantísimo conocer este catecismo. Es una aventura que estamos haciendo juntos, porque yo no he leído el catecismo completo, nunca, lo he leído por partes, he conocido buenas partes de él, sé que está dividido en 4 partes, pero el compromiso que tengo en esta serie es avanzar en esos más de 2000 numerales, pues llegar a leer el catecismo completo. Si Dios nos dé vida y salud, para poder pues seguir este viaje interesante conociendo nuestra sagrada doctrina. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.